Yo soy Lali, ella es Pau, y hoy vamos a estar contándoles un poquitito de todo lo que concierne a ChatGPT. Nos presentamos primero en el contexto de nuestro equipo. Estamos en el COE Advanced Analytics, acá en Santander. Nuestro equipo se compone a su vez por 3 squads. Tenemos el squad de MLOps, que construye la infraestructura sobre la cual desarrollamos y ponemos en producción nuestros modelos de Machine Learning. Tenemos el squad de Core Business, al cual pertenece Pau, que desarrolla modelos de Machine Learning de manera cross al banco. Y el squad de fraude, al cual pertenezco yo, en el cual desarrollamos herramientas para la detección y prevención del fraude. Bueno, cuando vinieron a buscarnos para preparar esta charla, lo primero que hicimos fue preguntarle a ChatGPT cómo dar una charla sobre ChatGPT. Nos dio una serie de líneas a seguir, una agenda tentativa, y obviamente nosotros con nuestras investigaciones lo que hicimos fue ir modificando o ampliando esta agenda, y resultó la agenda del día de hoy que vamos a estar siguiendo y que va a estar introduciendo Pau. Bien, yo voy a arrancar con el primer ítem que nos sugirió el modelo con el que podemos arrancar la charla, y es hablando un poco de qué es ChatGPT. Yo sé que a esta altura ya la gran mayoría lo habrá usado, lo habrá aprovechado ya sea para fines académicos, para fines laborales, pero me gustaría como que volvamos un poco a la definición de qué es ChatGPT y que es un modelo de lenguaje que tiene atrás inteligencia artificial, y hacer doble clic sobre para lo que fue diseñado, que es generar respuestas, actuar como si fuera un compañero o un chat. Y sobre eso es lo que voy a estar hablando ahora. ¿Qué quiero decir cuando hablo de un modelo de lenguaje de inteligencia artificial? Yo sé que son un montón de palabras, pero en este contexto siempre se refieren a los que son los LLM, que son Large Language Models. Se basan en la arquitectura de Transformer, que a quien le interese profundizar tenemos un QR que de última lo pueden escanear en su casa tranqui cuando se suba la charla, a lo que es el paper original que se puede acceder de manera gratuita, donde se explica y se da mucho detalle sobre esta arquitectura, pero yo solo ahora quiero mencionar que es la base para los modelos que se dedican a la generación de texto. Dentro de la generación de texto, ¿qué puedo incluir? Bueno, uno de ellos, obviamente, es ChatGPT. Genera conversaciones, genera respuestas, tiene en cuenta el contexto, pero dentro de eso tengo otras tareas específicas como pueden ser la traducción de textos, generando un nuevo texto en un nuevo idioma, o pueden ser, por ejemplo, el resumen de textos académicos, de textos escolares, entre otras cosas. Entonces, ChatGPT es un uso muy particular de esta gran clase de modelos de Machine Learning. ¿Y cómo funciona? Vamos a ir muy por arriba y dar una base más que nada conceptual de cómo es el funcionamiento de estos modelos. La primera pregunta que yo me puedo hacer es, ¿cuál es la tarea que tengo que cumplir? ¿Cómo va a ser el proceso de inferencia? Que es una palabra bastante machine learningstica, y que básicamente quiere decir llevar a cabo la tarea, llevar a cabo la predicción que yo quiero hacer con mi modelo, para lo que yo lo diseñé. En este caso, la tarea es predecir qué palabra sigue en una oración, en una secuencia. Vamos a arrancar con un caso muy sencillo, que es Pablo pintó su casa de... Y quiero que mi modelo sea capaz de continuar esta frase y de producir una oración coherente. Acá, de todo lo que es el corpus de palabras en español, hay un conjunto muy reducido de palabras que pueden continuar esta oración. Por ejemplo, pueden ser colores,
Pablo pintó su casa de blanco, pintó su casa de celeste, puede ser Pablo pintó su casa de muñecas, Pablo pintó su casa de vacaciones. Entonces, no solo tiene que tener sentido en la oración, sino que además tiene que tener sentido en el contexto. Es decir, ¿sobre qué estoy hablando? Teniendo todo esto en cuenta, pasemos a otra gran pregunta y es, ¿cómo entiende el modelo esta secuencia de texto? Que es algo human readable, algo que sí podemos entender como humanos, pero un modelo de inteligencia artificial por atrás es un modelo matemático. Entonces va a trabajar solamente y va a entender solamente números. Acá es donde empieza a entrar en juego este proceso que se llama encoding, que lo que va a hacer es representar un string como un vector de floats, que ahora sí mi modelo matemático va a ser capaz de procesar, entender y a partir de ello predecir. Este vector de floats tiene una longitud definida, que después vamos a ver cómo se elige, y los numeritos que hay en cada posición tienen adentro la información tanto semántica, es decir, del significado de la oración, qué palabras, qué tokens contiene, y además tiene información posicional, es decir, en qué posición de la oración estaban las oraciones, las palabras. Como verán, es un paso recontra no trivial, porque en pasar de este string a este vectorcito estoy conteniendo toda la información de la oración. Todo lo que entendemos cuando la escuchamos y procesamos con nuestro cerebro, como que lo traducimos a este machine readable. Sin embargo, si alguien lo quiere implementar o quiere usar algún tipo de framework de alto nivel, en realidad, bueno, puede ser que le pase directamente el string, pero por atrás está pasando todo este proceso de encoding. Y bueno, la predicción, la generación de texto comienza con este paso de encoding. Ahí es donde entra en juego lo que es el modelo en sí, que lo que va a hacer es tomar este vector que tiene numeritos y hacerle distintas operaciones matemáticas. Pueden ser multiplicaciones, sumas, restas, transposiciones, tomar máximos, mínimos. Todo eso va a estar dado, sí, por la arquitectura del modelo, pero en definitiva va a ser operaciones matemáticas. En el medio entra en juego las características de cada modelo, que están dadas por una serie de parámetros que acá por ahora siguen siendo una caja negra, pero que van a tener mucha importancia a la hora de evaluar la performance y las ciertas limitaciones de implementación que van a tener. Pero bueno, la salida de mi modelo, de nuevo, siguen siendo números. Ahora es un vector con números reales, donde cada posición representa la probabilidad de que la próxima palabra sea la que corresponde a cada lugarcito. Entonces, podemos ver los colores como blanco, azul, verde, que tienen una probabilidad razonable, no es muy alta. ¿Por qué? Porque no hay una palabra que claramente sea la continuación. No, cualquiera de esos tres colores puede ir tranquilamente. Ahora, palabras como chat, partido, caballo, que no tienen nada que ver, tienen una probabilidad muy baja. Y finalmente tenemos palabras como veraneo, que van a tener sentido si, por ejemplo, estoy en un contexto de un texto que habla de las vacaciones de Pablo. Entonces, Pablo pintó su casa de veraneo porque la quería poner linda para sus vacaciones, por ejemplo. En ese caso sí va a tener sentido esa palabra y la probabilidad va a crecer. Ahora, está con una probabilidad relativamente baja, pero está. Y finalmente, bueno, la predicción va a ser tomar la palabra que tenga la probabilidad más alta y completar la oración con eso, que en este caso es blanco. Si ahora yo quisiera seguir completando para tener más texto, lo que tengo que hacer es
poner toda esta oración, pasársela ahora completa al modelo y seguir generando texto, seguir generando tokens, palabras, puntos, coma, etc. Bien. Hasta ahora yo obvié una pregunta que es muy importante y es ¿cómo yo elijo esa representación en términos de un vector de floats? Yo de ese vector puedo hacerlo de la longitud que yo quiera, ponerle los números que yo quiera, pero ¿cómo elijo esas características para que tenga sentido y que sea una representación fiel de lo que yo quiero pasar? Se hace a partir de el paso de entrenamiento, donde yo voy a agarrar textos completos, se los voy a pasar al modelo para que lo complete de la manera más parecida al original posible. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo ya sé qué es lo que tiene que venir, yo sé cuál es la palabra siguiente. Entonces voy a ajustar esos valorcitos, esos numeritos, de manera que reproduzca lo más fielmente estos textos. ¿Qué textos son en particular? Bueno, hay dos grandes fuentes. El primero es el dataset de Common Crawl, que es un dataset abierto de páginas web crawleadas que mes a mes se va actualizando y cada mes trae 300 terabytes de datos, o sea, imagínense la cantidad, porque esto está corriendo desde 2008. Y es completamente abierto. Cualquier persona interesada puede acceder a este S3, que de hecho está en la misma región que estamos acá, y acceder a este dataset. Y finalmente también se complementó con documentos de la web. Estos documentos se intentó que sea de la mayor cantidad de clases posibles, cartas, formularios, papers académicos. Por eso es que ustedes le pueden preguntar de cualquier tópico de ChatGPT y les va a responder. ¿Por qué? Porque leyó todo esto, o sea, le pasaron todos estos tipos de ejemplos de cualquier cosa y el modelo aprendió a escribir textos sobre eso. Entonces, hasta acá, en realidad, es el primer paso. O sea, fíjense todo lo que hicieron desde OpenAI para lograr el producto final. Hasta acá yo tengo un modelo que lo único que hace es completar texto. Yo ahora quiero que sea un modelo específicamente diseñado y que sea excelente a la hora de tener conversaciones. Para eso voy a hacer primero una etapa de fine-tuning supervisado, en donde voy a tener dos personas simulando una conversación, escribiendo una conversación falsa, de la manera que a mí me gustaría que el bot se comporte. Entonces, se generaron miles de este tipo de conversaciones, se volvió a hacer otro paso de entrenamiento sobre lo que ya estaba con estas conversaciones y de esta manera es como que el modelo se fue perfeccionando hacia la tarea de hacer una conversación. Y el último paso es refinar ahora las respuestas. Yo ya puedo generar texto, ya puedo tener una conversación, ahora quiero dar la mejor respuesta posible. Bueno, hago un paso que se llama Reinforcement Learning from Human Feedback, y lo que es muy sencillo, lo que hace es una conversación de ChatGPT, se presentan respuestas alternativas generadas por el mismo modelo. Y hay una persona física humana que se encarga de rankear, ordenar estas respuestas según qué tan idóneas son para la conversación que estoy teniendo. Entonces, se le pasa al modelo este ranking y a través de un proceso que es más Reinforcement Learning, que es bastante distinto a lo que expliqué al principio, pero con todos estos componentes, ahora sí es que yo voy a pasar a tener lo que es el producto final que conocemos como ChatGPT. Que nada, solo en preparación para el evento le pedimos que le mande un saludo y se recontra explayó, o sea, generó un montón de texto. Así que bueno, con eso termino la primera parte y la dejo a Lari. Bueno, entonces, ahora que sabemos más o menos cómo funciona, cómo produce texto, la siguiente pregunta es
¿Cómo usamos lo que ya existe, en específico el servicio que nos provee OpenAI, en nuestras aplicaciones o procesos productivos? La respuesta es muy sencilla, a través de una API. Ahí en el QR van a poder acceder a la documentación completa en OpenAI. Este ejemplo viene de esa documentación. Es sencillamente un post a un endpoint en el cual le mandamos entre los mensajes, con el rol de usuario, un dado contenido, que hace la mímica del prompt que podemos ingresar en la cajita de diálogo a través de la interfaz. Lo que recibimos a cambio es un mensaje con el rol de asistente, en donde está contenido también la respuesta que nos está dando ChatGPT a aquello que nosotros mandamos. Ahora bien, no se trata ChatGPT de un modelo perfecto ni infinito, tiene sus limitaciones. Las primeras que queremos destacar tienen que ver con la cantidad de veces que podemos pegarle, cuánto podemos usarlo. Como la mayoría de las APIs, esto se limita mediante una unidad que se llama request por minuto, pero acá se agrega otra manera también de medirlo, que son las tokens por minuto. Las tokens son esencialmente las palabras, con lo cual vamos a tener el modelo limitado tanto en la cantidad de tokens que le enviamos, como la cantidad de tokens que podemos recibir. Es decir, cuánto texto tiene que procesar y cuánto texto tiene que mandarnos con una respuesta generada. A través de la API también podemos elegir entre un abanico de distintos modelos optimizados para distintas cosas. En particular, como algunos de estos modelos son un poco más livianos o menos costosos, los límites cambian, se elevan un poquito. Y además, otra observación es que si accedemos a la API, no estamos accediendo a ChatGPT Plus, que es la interfaz pero sin límites. Otro grupo de limitaciones son las limitaciones del modelo en sí mismo. ChatGPT es plenamente consciente de ellas, nos las dio bien detalladas. Nosotras acá queremos destacar en particular tres. La primera es que su conocimiento está literalmente limitado. El modelo al cual accedemos mediante la interfaz entrenó con data hasta septiembre del 2021, con lo cual toda información posterior a ese momento puede o estar incompleta o ser directamente errónea, que es la otra limitación que queríamos destacar, la posibilidad de que se equivoque. Esto en Machine Learning tiene un nombre, se llama alucinaciones, y es que es eso, son invenciones, imaginaciones del modelo que nos presenta como si hubiesen sido parte de su corpus de entrenamiento. Y por último, una limitación que tiene que ver con la ética y la seguridad, y es que, como Pau ya contó, esto entrena con un conjunto de documentos sacados del Internet. En Internet estamos las personas y las personas estamos sesgadas, con lo cual puede llegar a reproducir esos mismos sesgos e incluso producir comentarios ofensivos a partir de esos sesgos. Lo cual nos lleva a profundizar un poco más en este punto de las limitaciones éticas. En lo que tiene que ver con la ética del Machine Learning, una de las cosas que más se están hablando últimamente, por lo menos, es la temática de la privacidad de los datos. En este sentido, OpenAI tiene una política, a mi parecer, bastante avanzada. Lanzaron un comunicado en el cual declararon que a partir de marzo de este año, la data proveída por los usuarios de la API no se iba a estar usando para el reentrenamiento. Sí, esta etapa que contó Pau del Reinforcement Learning from Human Feedback, en el que se ven las respuestas y se elige la mejor, no va a estar usando data de los usuarios de la API. Si queremos que usen esa data, tenemos que hacer un opt-in, o sea, llenar un formulario declarando que queremos que esa data sea usada. Por otra parte, con respecto a los modelos a los que accedemos mediante la interfaz, en este caso de OpenAI, ChatGPT y DALL-E, esta data es por defecto compartida, pero lo podemos apagar.
como usuarios podemos elegir que esa data no se use para el reentrenamiento. Y por último, un asterisco un poquito más nerd, tanto Pau como yo venimos del palo más académico, así que queríamos agregar un paper, ahí pueden acceder al original si quieren leerlo completo. Lo que nos pareció interesante de este paper es que primero es muy reciente, o sea, evalúa la performance del modelo en marzo y junio de este mismo año. Hace esta evaluación a partir de preguntas acerca de problemas de distintas índoles, problemas éticos, de razonamiento visual, matemáticos, médicos, y lo interesante es que no observa en rigor una baja o una suba clara en la performance, sino variabilidad. O sea, lo que se está viendo acá es que mes a mes, grupo de preguntas a grupo de preguntas, la performance simplemente varía. Acá hacen una conjetura de que esto se puede llegar a deber a la etapa de supervised fine tuning. Esto puede ser porque si estamos justamente fine tuneando el modelo para que resuelva un conjunto de problemas mejor, esto puede generar efectos secundarios sobre otros. Pero en cualquier caso lo que destacan es la importancia de que si usamos uno de estos sistemas en nuestro proceso productivo, ese proceso productivo sea monitoreado. Es decir, si este modelo, el modelo de OpenAI en particular, sigue siendo todavía inestable y esta performance esta variabilidad en la performance es algo que no se puede evitar, como mínimo tenemos que tener un proceso que pueda alertar acerca de esa variabilidad en nuestro proceso productivo. Y por último, cierran el paper abriendo los datos, abriendo la posibilidad de que esta investigación se continúe de manera colaborativa, lo cual nos lleva a otro concepto interesante del desarrollo de software, que es el desarrollo open source. Bien, en vista de todas estas limitaciones, que la gran mayoría son a causa de que ChatGPT es un software propietario, lo tiene OpenAI, lo corre OpenAI en sus instalaciones con infraestructura específica, etcétera, pero es propiedad de OpenAI. Queremos presentarles algunas alternativas open source. De hecho, alternativas hay un montón, pero voy a hablar de dos bastante conocidas que son Llama y Alpaca. Llama es un modelo desarrollado por el equipo de Meta de inteligencia artificial y que, si bien es open source, está el código, están los parámetros del modelo, a medida que fue evolucionando, ya su versión 2 está más limitada, no permite que cualquier persona venga y entrene un modelo a partir del texto que produce Llama. ¿Por qué? Porque así es como nació Alpaca. Alpaca nació entrenando Llama con textos que produjo el mismo modelo, pero obviamente con input humano en el medio. Este segundo sí es completamente de código abierto, tienen el repositorio de GitHub donde está todo el código, pueden descargar los parámetros del modelo y correrlo. Y se pensó más con un fin académico. Está desarrollado por el equipo de la Universidad de Stanford y está de nuevo enfocado más a grupos de investigación que quieren trabajar con modelos de lenguaje, pero está sencillamente abierto a cualquier persona interesada. Acá está un esquemita de cómo surgieron estos dos modelos. La historia empieza con un modelo que se llama TextDaVinci, que es de OpenAI. Es un modelo de texto que es más pequeño que ChatGPT y que GPT, que es el que se basa ChatGPT. A partir de generación de texto y reentrenamientos es que sale Llama, y a partir de Llama, a través de un fine tuning supervisado, tenemos Alpaca. O sea que van viendo cómo se van retroalimentando estos modelos y generando cosas nuevas. Bueno, acá tengo un ejemplo de cómo implementarlos. Del comentario aparte,
quien no conoce y tiene interés en meterse en lo que es el mundo de Deep Learning y en particular de modelos de lenguaje, recomiendo mucho el espacio Hugging Face. Es un repositorio de modelos tiene muchos tutoriales sobre implementación, muchas demostraciones. Y acá tenemos dos links, una a un tutorial de cómo montar una interfaz igualita a esta con Alpaca y una implementación de Llama que tiene la particularidad de estar cuantizada y es capaz de correr con CPU. ¿Por qué hago este comentario que quizás parece muy específico? Pero un gran problema de los modelos de lenguaje es la infraestructura que requieren. ¿Cómo lo cuantifico esto? Bueno, el tamaño de un modelo se mide en cantidad de parámetros. ¿Qué son los parámetros? Bueno, son los números que yo tengo que tener de alguna manera en memoria para poder hacer una predicción. Son los números por los que yo voy a agarrar y multiplicar los vectores que representan las palabras. Entonces, fíjense, ChatGPT está basado, una de sus versiones, en GPT-3. Este modelo tiene 175 billones ingleses, o sea, 175.000 millones de parámetros que tengo que tener en memoria para predecir. Llama tiene 13, o sea, 10 veces menos, y Alpaca tiene 7, o sea, es la mitad que Llama. Si bien son modelos muy livianos a comparación de GPT, sí o sí requiero un proceso que se llama cuantización para poder correr y generar texto en una infraestructura que no tenga GPU. Y al hacer esto, obviamente estoy sacrificando un poco de performance, o sea, la generación de texto no va a tener la calidad que tiene el modelo original, pero aún así soy capaz de correrlo. Esto es porque cualquier persona que esté interesada en montar su propio modelo de lenguaje para hacer pruebas en su casa, integrarlo a una aplicación o alguna organización, tiene que tener en cuenta estas cosas, estas limitaciones y requerimientos de infraestructura. Y por último, no quería dejar de mencionar esta alternativa, también una tercera, open source, que salió ahora, o sea, 6 de septiembre, la semana pasada, y que es Falcon 180B. Recordemos que el numerito siempre refiere a la cantidad de parámetros, al tamaño del modelo. Tiene una cantidad mayor que GPT-3, y lo que esperamos, y es lo que se está viendo, es que la performance es igual o superior a GPT-3. Pero bueno, es un modelo tan reciente que no está lo suficientemente maduro y los resultados no son todavía, no están muy desarrollados como para poder explicarlo acá en la charla. Y eso me lleva un poco a las conclusiones de todo esto, y es que es un campo que cambia muy rápido, crece día a día, hay que estar siempre al día con los nuevos desarrollos, pero esperamos que esta charla les dé como, aunque sea el puntapié inicial para que ustedes sean capaces de empezar a investigar por cuenta propia, de ponerse al día, de saber qué es lo que queremos decir cuando hablamos de una LLM, qué requiero yo para correr un modelo de lenguaje, cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo integrar en mi aplicación, y bueno, obviamente, qué es lo que puedo esperar que no haga el modelo, qué limitaciones tiene. Así que bueno, con eso terminamos y abrimos el espacio a preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, ¿cómo hacemos? ¿Pasamos el mic? Sí. O si se escucha, puedo hablar fuerte. ¿Se escucha? Hola. Buenas. Sí, tenía una pregunta. Mencionaron que el performance de ChatGPT varía. Quería saber más o menos el tema si podrían dar algunos tips con el tema de prompt engineering o escritura de prompts. Si bien está relacionado, lo que apuntaba el paper es
más que nada a ver la evolución en el tiempo de las respuestas. Siempre la parte de prompt engineering es súper importante porque vos le estás indicando, le estás dando contexto claramente, pero lo que apuntaba es decir, bueno, las respuestas te las sigue dando, no son las mismas, tenelo en cuenta, o sea, anda con cuidado. Creo que apuntaba más a eso el paper. No sé si... No, con respecto a lo que contó Pau en particular de que se trata de modelos que la idea es que retengan un contexto, uno justamente puede ir profundizando cada vez más sobre lo que está preguntando y conducir al modelo a donde queremos llegar. Sí, creo que destacar lo más importante creo que es darle contexto a la hora de hacer prompt engineering, como bueno, estoy haciendo este trabajo, en esta tarea, en este escenario, por favor indícame o escribime tal cosa y con mucha claridad. Y si se trata de cuestiones técnicas, siempre chequear con otra fuente. ¿Sí? Las alucinaciones son más comunes de lo que parece, sobre todo cuando estamos, no sé, escribiendo código, puedes llegar a inventar librerías o cosas así, entonces siempre chequear. Sí, de hecho me pasó, estoy escribiendo mi tesis y le pregunté, por favor escribime una introducción para este tema y citame las fuentes. Y primero que decía a veces barrabasadas que no, pero con toda la autoridad, o sea, esto es la verdad, esto es lo que es, y las fuentes eran cualquier cosa, o sea, no existían. Entonces, como tómelo siempre con pinzas, por más potente que sea el modelo, si estás preguntando quizás algo muy finito o algo de un contexto muy específico, siempre va a fallar. Hay que desconfiar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, por acá. Vos hablaste ahí recién de la implementación con Hugging Face. Primero la presentación la van a compartir ¿a dónde? Va a quedar grabada la charla, Sí, ¿no? va a estar grabada en el canal de YouTube que se está transmitiendo va a estar para que lo vuelvan a ver. Perfecto. Y la implementación esa que vos decís, digamos, hay varias, esa es la más fácil, o sea, un poco hablar de qué nos podés decir para implementar un modelo y asociarlo a una API que estemos realizando, un sitio web, a lo que fuera. Sí, acá yo puse estas porque, nada, de nuevo, son sencillas y además pueden correr en cualquier infraestructura. Normalmente vos necesitas una GPU, creo que con 12 GB de memoria, para poder hacer una predicción en un tiempo razonable para la producción. Y nada, entiendo que eso es caro y que cualquier persona que quiera hacerlo en su casa no cuente con esto. Por eso es que elegimos estas dos implementaciones, son livianas, están cuantizadas, no van a tener la misma performance y básicamente lo que necesitaría para montar mi instancia local, por un lado es el código que indica al modelo, bueno, llama a esto, trae estos pesos, multiplicalos y devolveme la predicción y además otro archivo con los pesos del modelo. Con los pesos quiero referirme a los parámetros. Entonces, es un archivo que contiene todos esos billones de parámetros, todos esos números que ya están preentrenados por Llama y por Alpaca, de manera que vos puedas predecir directamente sin pasar por la fase de entrenamiento. Entonces, acá creo que en este hasta te da, no recuerdo si es el mismo, pero te da hasta un tutorial de cómo montar una imagen de Docker con esto funcionando. Y es esta misma interfaz. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Consulta? Bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias.